Bienvenidos a Canal 7 Televalencia, bienvenidos a Vis a Vis. Ya saben que este es un programa en el que intentamos traer siempre gente de interés. Hoy traemos a un escritor valenciano, escritor y abogado, hablaremos de las dos cosas, y le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros a Juan José Ferrandiz. Gracias y bienvenido a Canal 7 Televalencia. ¿Qué tal? Esta es tu segunda novela, La llama de la sabiduría. Un abogado encuentra tiempo para escribir, lo primero que se me ocurre. Pues un abogado tiene poco tiempo, pero yo creo que muchas veces uno necesita, sobre todo si tiene esa parte de imaginación, necesita de alguna forma bascular eso, ¿no? y llegar a un equilibrio entre lo que es la aridez de ese mundo jurídico, de escritos, de juicios, de vistas, con esa otra parte que es dejar volar la imaginación en la intimidad, en el silencio de un estudio, de un despacho, de una casa, y dejar ahí que fluya, ¿no? Porque Juan Francisco Ferrandiz es valenciano, alicantino, Sí, de Cocentaina, que viene a Valencia, derecho. Exacto. Y que se queda a vivir. Y al final, pues sí, circunstancias como miles y miles de compañeros, ¿no?, que salieron de su tierra y al final pues han encontrado aquí trabajo y ya no regresaron a nivel profesional. Regresas... Cocentaina está... Sí, ahora sí. Ahí al lado, con cuando la autopista. Empecé yo a estudiar... Con la autopista esa del interior que se han hecho, ¿no? Cuando empecé a estudiar estábamos a 3 horas. Y ahora estamos a 1. Bueno. Lo que hacen las carreteras. Hemos mejorado entonces un poco. Sí, la verdad es que sí. Viniste a estudiar Derecho y acabaste Derecho y eres especialista en Derecho Mercantil. Sí, la especialidad en la que... Que además en concurso de acreedores, que en estos años habrás tenido trabajo... Claro. Desgraciadamente. Sí, es precisamente eso, ¿no?, relacionado con la escritura. Es decir, si también hay un ámbito más árido incluso dentro del mundo jurídico, encima es este tipo de especialidad. Esta no es tu primera novela es Las horas oscuras, de la que se venden ¿cuántos libros? Bueno, pues la edición ronda los 40.000. Los 40.000, que eso es disco de oro casi. Para los tiempos que corren, salió en 2012 y para el nivel de ventas que ha habido a nivel nacional, pues se considera un éxito, se considera... ¿Cómo se te ocurre a ti, ahí estando todos los días yendo a juicio, poniéndote la toga, viendo a los jueces de mercantil, a los 3 que hay aquí en Valencia, cómo llega el momento en el que decides escribir Las horas oscuras? Bueno, pues la verdad es que ahí se conjuntan 2 ideas, ¿no? Una es el pasear por Valencia, el hecho de aparcar el coche todas las mañanas, ir hasta el lugar de trabajo o el visitar y ves Valencia... Lo que pasa que la actual Ciudad de la Justicia, en aquella zona... No, yo hablo de lo general, que es, sobre todo del casco histórico, de la zona más céntrica, ¿no? Barrio del ves Carmen... las calles y miras y es una calle que es calle Ballesteros y dices, mira, pues aquí entrenaban los ballesteros del Centenar de la Ploma. Después otras calles, esos nombres, vas a la calle Caballeros y te encuentras el Palacio de Centelles, donde allí hubo un asesinato a la puerta de ese palacio por una cuestión de amores y tal. Y es que realmente empiezas a imaginar y empiezas a ver casi como si fueran fantasmas a esa gente, ¿no? A esos nobles, esos villanos, a esos mendigos. Y quieres contar cosas, ¿no? Pero primero nace el que tus paseos por Valencia te haces una idea de una Valencia medieval y después vas leyendo a ver por qué se llama Caballeros, por qué se llama Ballesteros, por qué se llama... Sí, es así. Es decir, siempre se inicia todo con una imagen, por lo menos en mi caso. La imagen, la sensación que te produce un lugar o una situación, estimula la imaginación. A partir de ahí la curiosidad hace que empiezas a zambullirte en lo que es la historia, ¿no? Entonces empiezas a leer y un día decides, oye, tengo una idea en la cabeza. Y al mismo tiempo se van cruzando ya conceptos no tan prosaicos como puedan ser calles o monumentos, sino ya conceptos de casi espirituales o filosóficos, como es el reverso de este libro, ¿no?, que es la pregunta de si tienen alma las mujeres. Es decir, ahí hay toda una parte en esta novela en la que vamos a entrar en ese terreno, ¿no?, que es el terreno de cómo vivía la mujer en aquella época
y cómo, a pesar de que todo el mundo cree que todas realmente legalmente y culturalmente estaban reducidas al ámbito doméstico en general, y sin embargo las hubo, ¿no? Y hubo bastantes que dijeron que no, ¿no? Que querían otro tipo de camino, emprender o perseguir sus sueños, como diríamos ahora. Pero en La llama de la sabiduría, ¿hay una historia verídica o hay una parte verídica y hay una parte de tu imaginación? Es una ficción histórica. Es una ficción histórica. Realmente este libro está escrito con un estilo ágil. Su pretensión sobre todo es que se lea entretenidamente. No es para historiadores, ni para eruditos, es para cualquier persona. Y de lo que trata realmente es de una mujer que hereda un hospital que existió en aquella época, es decir, vamos mezclando elementos históricos reales a base de personajes, lugares y situaciones con una trama o un argumento que sí que es ficticio. Por eso llamamos ficción histórica. ¿En qué hospital lo sitúas? Sí, habían una serie de hospitales en aquel entonces, estamos a finales del siglo XV, 1486, y uno de ellos se llama En Sorey, ¿no? Que lo fundó, lo financió el don Tomás Sorey, que fue, pues, hoy en día se le conoce al pueblo de Albalá de Sorey, pues el barón, ¿no? de Sorey. Una de las obras de caridad fue fundar un hospital, financiarlo. Bueno, pues en ese hospital es en el que yo recreo toda esta ficción histórica, ¿no? Esa joven que tiene que heredar ese hospital, que lógicamente la ley y la situación le imponen tenerlo que vender para hacerse la dote y casarse, y sin embargo ella decide que no, que hay otros caminos, ¿no? Que se pueden seguir otros caminos. Y a partir de ahí pues se inicia toda una intriga y ese hospital flota sobre él un misterio, que es el que ella poco a poco también irá conociendo, ¿no? Y bueno, pues eso es el libro. Esa es la... Recreas entonces la Valencia del siglo, de finales del siglo XIV. Exacto, XV. XV. Es decir, trato de que la gente se aproxime a sus personajes y tal. Además, el lector va a vivir lo que vivieron ellos, lo que vivieron nuestros antepasados. Es decir, ¿qué pasó en Valencia en esos años? ¿Cómo te documentas cuando escribes una novela de estas características que es histórica? Pues vas buscando, sobre todo en libros, y vas buscando en hemerotecas, no, en archivos. ¿Ahora con el internet es más fácil o...? Es mucho más fácil. Además, aquí en Valencia tenemos muy buenos recursos, como puede ser la Biblioteca Vivaldi, en la cual están, es decir, se puede acceder, hay libre acceso a libros escritos pues en el siglo XVIII, en el siglo XIX, muchos de ellos de historia de Valencia, además de historia muy interior, muy intrahistoria, porque, por ejemplo, en esa época teníamos en Valencia el mayor prostíbulo de Europa. ¿Ah, sí? Sí, la Mancebia o el lloc de les Fembres Pecadrius, ¿no? Que se llamaba. O el Partit, tenía muchos nombres y era pues un prostíbulo con fama casi mundial. Y claro, Valencia vivía su época de esplendor, era el puerto del Mediterráneo, que venía gente de todos los países y lógicamente eso genera, por una parte, esplendor, como la lonja de la seda, y por otra parte ese inframundo que siempre se genera, ¿no? Cuando hay riqueza, ¿no? Juan Francisco, pero ¿cuántos habitantes tendría Valencia en aquella época? Pues en este momento es una cifra que yo la conozco y debería volverla a buscar. Yo creo que nos movíamos en torno a 80.000 o por ahí. Pero que era una de las capitales más importantes del Mediterráneo español. Sin duda alguna. Valencia, aquí se genera una situación histórica muy concreta que fue en el año 53, en 1453, la caída de Constantinopla, cierra de alguna manera una parte del mercado mediterráneo y se vuelca hacia Occidente, y coincide poco después con la Guerra Civil Catalana, en la cual, pues lógicamente, lo que es Barcelona, que era el puerto más esplendoroso de la Corona de Aragón, pues se ve lógicamente afectada por esa guerra y va a tardar años en recuperarse. Valencia sabe aprovechar esa situación y durante esas décadas se convierte sin duda en el puerto de los más importantes del Mediterráneo y, sobre todo, una puerta entre lo que es la península ibérica, ya no solo la Corona de Aragón, sino Castilla con el resto del Mediterráneo, con venecianos, genoveses. Hay una cosa que me resulta curiosa, porque Barcelona es una ciudad que ha crecido alrededor del puerto y, sin embargo, el puerto en Valencia es lejano y la propia ciudad de Valencia era una ciudad amurallada y el puerto estaba pues relativamente lejos para aquella época, ¿no? Sí, siempre ha sido así, ¿eh?
Pero es que realmente Valencia, además, yo creo que todavía, estando yo aquí de estudiante, se decía, ¿no?, que vivía de espaldas al mar. Es una ciudad que siempre ha vivido teniendo el puerto. Tal vez nuestro puerto era un puerto complicado porque es un puerto arenoso, no es un puerto natural. Aquí, para conseguir que los barcos llegaran, había que hacer obras, y se tuvieron que hacer para conseguir que arribaran barcos de calado, me refiero, no pequeñas barcas. Entonces yo creo que hasta ese momento ya se construyen unos años antes las atarazanas, que es toda esta Sí. construcción de arcos y tal, que es almacén. Se construye un edificio allí noble para recibir embajadores y tal, y se empieza ese puerto a mejorar y a tratar de rentabilizar y a que tuviera su esplendor. Hubo intentos también de hacer navegable el Turia, navegable, pero para barcos de calado grande. Y bueno, pues yo creo que Valencia siguió donde estaba, es decir, lejana al mar, y poco a poco ha visto que por el mar era un buen sitio por donde podíamos En esta novela, crecer. Las horas oscuras, el personaje más importante es una mujer, por lo que acabas de decir, y esa mujer se tiene que enfrentar con una tradición completamente masculina que ella rechaza. Y lo que sí que me gustaría saber, sin desvelar demasiado de la novela, cómo, porque para seguir gestionando el hospital, pero los hospitales en aquella época no creo que fueran un negocio. No, vamos a ver, es que los hospitales en aquella época había de varias clases. Estaban los dominados por el Consejo, es decir, los hospitales públicos. Después había aquellos hospitales que eran, pues por ejemplo, para sacerdotes o pertenecían a algún tipo de orden y tal, pero eran, bueno, para albergar o acoger a determinadas comunidades o simplemente para acoger peregrinos. Y había algunos que podríamos decir que eran los privados, es decir, un ciudadano adinerado, un burgués o un noble, hace una obra de caridad, y es financiar un edificio y financiar un hospital, ¿no? Y ese hospital, pues bueno, tiene sus beneficios, sus censos, sus fuentes de ingresos, y se dedica pues a acoger mendigos o a las tareas que fuera, ¿no? De alguna manera yo he cogido uno de esos hospitales. Y bueno, es un hospital del que se conoce no demasiado, es decir, el tiempo lo ha maltratado bastante. Sí que estaba en la plaza Beneito y Coy, que existe todavía en el Carmen, y es una placita muy pequeñita de estas, en esa zona encantadora del Carmen, ¿no?, de silencio, de calles más estrechas. Y allí está todavía, y de hecho se puede ver allí todavía una de las pocas torres de la muralla árabe que se conservan en Valencia, hasta allí, ¿no? Pero entonces, ¿a ti lo que te ha dado, tú llegaste a ver ese hospital o fuiste a ver el hospital después de haber leído? No, yo cuando descubrí, ya digo, vas viendo Valencia, vas estudiando, y de repente encuentras, buscando documentación, pues un libro, un pequeño ensayo sobre los hospitales de Valencia, y ese libro te abre a mucha más información de este tema, ¿no?, para mí totalmente desconocido. Y encuentras entre otros hospitales ¿no? Y vas allí y lógicamente te encuentras un edificio que ya no es ni mucho menos el edificio que habría en el siglo XV. Es una casa pues que a lo mejor tendrá unos 100 años, ciento y pico, pero estaba allí, ¿no? Yo de alguna forma en la imaginación trato de buscar eso, trato de imaginarme allí ese otro edificio antiguo y qué pasaría allí. Me imaginaba la calle en Borràs, una carreta trayendo a los enfermos, es decir, bueno, tratas de hacer ese ejercicio, ¿no?, esa pirueta mental, y a partir de ella va saliendo, ¿no? Y vas... ¿Tiene algo que ver esta segunda novela con la primera, con Las horas oscuras? Pues tiene que ver tal vez en el estilo. Yo he tratado que esta incluso sea más ágil. Pasan muchas cosas, es decir, la editora, de hecho, cuando le llegó el manuscrito y cuando me contestó, me dijo: Juanfran, en esta novela pasan muchas cosas, ¿no? La llama de la sabiduría está muy viva. Yo creo que tiene otra luz, aquella era más celta, más evocadora, más poética. Yo esta la considero más mediterránea, ¿no? Aquí vamos más como diríamos en valenciano, anem al tall, ¿no? Vamos al lío, y es más viva, ¿no? Los personajes tienen más aristas, ocurren en más situaciones. Y bueno, pues aunque sea de intriga, de aventuras, de misterio, eso sí que lo tiene de la otra. La diferencia es esa, creo yo. Oye, y Juanfran, ¿cómo consigues llegar a publicar? Porque tú
me imagino que empezarías a escribir simplemente porque te Sí, apetecía. sí, sí, claro. Acabaste la novela, la primera, ¿y qué hiciste con ella? Pues nada, mandarla a una editorial, Mandarla a una editorial. Ujú. Y esperar tranquilamente, olvidarme y de repente sonó el teléfono ¿Pero a esa primera y... editorial te contestó? Sí, sí. O sea, la mandaste a Grijalbo. Sí, porque yo miré además es así de claro, miras por internet las editoriales y yo vi que en esta, en el propio internet, es decir, en la propia web, decían que apostaban por valores nuevos, por historias noveles y oye, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Y la Además, mandaste con la entera intención o solo No, mandaste no, un...? yo mandé esa a la primera, pero antes de que a mí me contestaran ya había mandado a otros sitios. Ajá. Es decir, no me esperé tampoco porque, bueno, pasan un mes, 2 meses, hay silencio, pues no sé si al mes pues mandas el mismo original a otro sitio. Yo, lógicamente, antes lo registré y recomiendo siempre que se registre en el registro de la propiedad, que hay aquí en Valencia una oficina y es muy barato y, oye, de alguna forma ya el manuscrito lo puedes lanzar donde quieras, pero por lo menos ese manuscrito es tuyo, ¿no? Nadie se va... ¿Pero se manda toda la novela al Sí, completo? sí, sí, se manda impresa, bien hecha, bien escrita, bien corregida si puede ser, Ellos después con una carta de presentación y educadamente te suelen contestar diciendo educadamente que no les interesa. que en este momento Y no si va a te dicen que les proceder. interesa, a lo mejor ellos te dicen, hombre, deberías hacer... Vamos a ver, eso sí, es decir, Te sugieren. te sugieren. ¿Tú Yo tienes tengo que agradecer. ¿Tienes agente literario? No, yo no. No, porque como entré por ahí, es decir, que yo mando un original y a mí me lo. Pues a lo me mejor llaman, estás negociando peor con las editoriales, ¿no? pues no lo sé, ¿sabes? Pero yo estoy muy a gusto, me tratan muy bien porque ahí no se cambia ni una coma sin antes pedirme permiso. Pero sí que hay sugerencias, pero todas razonables, por lo menos en mi caso. Es decir, además, sugerencias, no una sugerencia que te destruye medio libro, sino a lo mejor pues hay un diálogo en el que no has acotado bien y a lo mejor el lector no sabe muy bien al final quién habla. Si hay 4 hablando y dices, ¿esto quién lo dice? A, B o C. Pues ellos te dicen, no, no, aquí acota. O mira, este personaje trata de describirlo más. O mira, aquí te has pasado con la descripción de X. O sea, no te dicen, Y mete te un pegas- personaje de tales características. No, y te pegas 10 hojas describiendo algo que a ti te gusta mucho y la editorial a lo mejor puede entender que para el lector, para el ritmo narrativo, pues eso es pesado, no estás viendo quién es el asesino, ¿no? O quién es... Y de repente te cascas ahí hablando en plata 10 hojas describiendo la puerta mudéjar del edificio. Pues no, es decir, ese tipo de equilibrios ellos están muy pendientes y te ayudan, ¿no? Este es un libro de ¿cuántas páginas? De 570 y algo. 570 y algo. 78. ¿Cuánto tiempo se tarda en escribir un libro de 570 y tantas páginas? Pues cada uno tendrá su ritmo. Yo en este he invertido en la escritura cerca de un año. Un año. Sí que es cierto que ahí... Pues es más o menos rápido, ¿eh? Y además es a lo mejor el 40% de lo que uno acaba escribiendo, pero eso creo que le pasará a todo el que lo intenta. Es decir, hay muchísimas tomas falsas, muchísimos capítulos, descripciones, escenarios que al final pues no te terminan de convencer o simplemente añaden poco a la historia. Y al final, como la prioridad es que sea un libro entretenido y que se deje leer fácil por cualquier persona, pues haces una especie de sacrificio, porque a veces hay trabajos de semanas enteras que al final los echas a perder, es decir, pues esto no lo voy a poner y te da coraje, ¿no? Porque después de tanto tiempo, pero bueno, es así, ¿no? ¿Esta novela la acabaste cuándo? Esta novela yo la acabé este verano de 2014. Verano 2014. ¿Eh? Y estás ahora haciendo la promoción en el abril de 2015. Ya, Sí, acaba de salir esta semana. ¿Ya tienes en mente la próxima? Yo en mente una próxima novela no. Yo en este momento estoy buscando sensaciones, igual que hice con Las horas oscuras, que fue la primera, igual que he hecho con esta. Y ahora hay cosas que me hacen vibrar, ¿no? Situaciones y tal, pero todavía no me he decantado. Yo dejo que las ideas surjan, son como semillitas que surgen, y la mayoría se mueren, es decir, van creciendo o no tienen raíz o por lo que sea se secan, hasta que una, por lo que sea, arraiga bien y medra y va medrando, y en este caso pasó así, es decir, originalmente cuando yo os he contado que paseaba por Valencia, habían otros personajes y otras situaciones totalmente distintas a esta, que también parecía que podían coger cuerpo, y al final pues se ha quedado mi amiga Irene Beivent y su hospital y sigue su estando, misterio familiar. ¿estas ideas y estas sensaciones siguen estando ubicadas en Valencia? Pues algunas sí y otras no, es decir, a mí Valencia creo que es una ciudad literaria, creo que es una ciudad
que dan mucho de sí en cualquier época. De hecho, hay libros en cualquier época, pero creo que nos puede contar muchas más cosas. Solamente la ciudad y los personajes que hemos tenido, ¿no? Y la gente que ha vivido aquí. ¿Eso te hace que la gente pueda pensar que eres un escritor localista o vendes mucho también fuera de Valencia? Bueno, vamos a ver, es que esta novela salió hace unos poquitos días. No esta, me refiero por la anterior. La otra estaba ambientada en Irlanda. Ajá. Imagínate, es decir, aquí se ha hecho una pirueta. Yo, ya te digo, me guío por sensaciones y aquella me llevó hasta allí. Y en aquel entonces me hacían la otra pregunta, decir, oye, ¿y por qué no te vendría mejor escribir sobre España y tal? No lo sé, mira, yo sí que sé que aquí es Madrid, Barcelona y Sevilla las ciudades que más se llevan la cuota de narrativa de ficción. Yo cuando le planteé a la editorial una historia, la editorial no sabía qué historia iba a contar, pero sí que les anticipé que había pensado ambientarla en Valencia en el siglo XV. Y les gustó la idea. Y ellos mismos me dijeron, no es algo común, es decir, cuando te dicen eso, es decir, vamos a asumir el riesgo de que más allá de Valencia, no sé si terminará pero ¿por qué no? Al final, en el fondo la historia es universal, es decir, la historia de nuestra protagonista es universal, es el camino de la heroína. Y ese camino está ambientado aquí, o podría estar en Barcelona, o podría estar en Berlín. Yo creo que ahí la gente no se va a sentir, el lector de fuera, despistado. No es un elogio a Valencia, no es un canto a nuestra maravillosa tierra, en realidad, sino que es ambientar en nuestra tierra. Yo la quiero mucho, pero es el escenario que he escogido. Y creo que es muy atractivo. Yo creo que puede gustar a uno de Bilbao y a uno de La Coruña. En la anterior novela tienes claro más o menos cómo fue el perfil o cómo fueron tus lectores. ¿Has recibido pues sí, sensaciones por parte de algunos de ellos? ¿Cómo? Sí, entonces eso casi desconcierta más. Eso en realidad te asusta porque mi lectora decana tenía 98 años. Y 2 días después de conocerla me mandó una chica que estaba en primero de bachiller, que se la había leído y de hecho había hecho un trabajo en clase con diapositivas y filminas sobre el libro, sobre los personajes. Había hecho un trabajo extraordinario. Entonces nos movemos en espectros pues, de 16 años hasta 98. Y después gente que no es lectora, gente con estudios en historia, gente que no tiene nada que ver con la historia y de hecho tampoco es que le apasione la historia. Cada uno se ha acercado, entonces no tengo un perfil de lector. Yo no sé si eso es bueno o malo, pero a mí me encanta que la gente se acerque sin miedo porque yo lo hago. Yo no leo solo novela histórica. ¿Qué lees tú? Yo leo lo que puedo, pero de cualquier época. A mí me gusta mucho la novela, también el ensayo, pero en novela yo me muevo desde la prehistoria hasta la ciencia ficción, por decirlo de alguna forma, ¿no? Juan Francisco Ferrándiz, La llama de la sabiduría, es un placer el que hayas estado con nosotros. Estamos acabando nuestro tiempo y siempre despedimos a nuestros invitados con música. Tú nos has pedido un clásico. Un clásico, sí. Cadillac. Os he pedido Déjame Déjame de Los Secretos. Perdón, de Los Secretos, he dicho yo, Sí. Cadillac. Cadillac y Los Secretos tenían algo que ver entre ellos. Hombre, son de la movida de los 80, Loquillo, ya decía. y... Los Secretos. ¿Por qué? Pues porque es un referente de mi música. Es decir, si yo tuviera lo que dice, ¿no? Te vas a una isla y tienes un cassette para meter 10 canciones, ¿no? ¿Cuáles meterías? Pues al menos 2 serían de Los Secretos. O Déjame o cualquier otra. Es decir, es ese grupo que cuando uno es adolescente le engancha. ¿Este es de tu época universitaria o...? No, de mi época anterior, de mi época de ese tránsito de niño a adolescente ya joven, en el cual uno empieza a escuchar la radio y a buscarse su música. Entonces había escuchado la música que le ponían sus padres o la que ponían en la tele y ya va buscando su estilo y yo me enganchó ese pop de Los Secretos, esas letras y ellos me abrieron la puerta a mucha más música, pero hoy he querido que fuera esa. Estoy nostálgico, che. Estás nostálgico. Pues gracias por estar con nosotros. Muy bien, Fuerte con La llama de la sabiduría, Gracias. que no sea la última novela. Y hasta muy pronto. Muy bien, gracias a vosotros. Y muchas gracias a todos ustedes, como siempre, por acompañarnos aquí en Canal 7 Televalencia, en Vis a Vis. Hasta muy pronto.